Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto tenerlos aquí otra vez, porque hoy venimos cargados de esa intriga romántica que nos encanta. Desde hace días nos arde la misma pregunta en los mensajes, en los comentarios, en cada rincón de esta comunidad, ¿se ha confirmado la relación y está renaciendo el amor? Sí, lo leíste bien. Vamos a sumergirnos en los rumores más fuertes, en las pistas diminutas que encienden grandes teorías, en las señalitas que cuando se trata de ellos, se vuelven gigantes. Prepárate para un viaje lleno de emoción, de intuición y de esa pizca de esperanza que mantiene viva a la audiencia que cree en las segundas oportunidades. Y antes de entrar de lleno, recuerda que suscribirte a Escándalos de Series Turcas es gratis, y es la mejor forma de no perderte ningún detalle. Activa la campanita y acompáñanos en cada capítulo de esta historia que parece no terminar nunca. La pregunta del millón es directa, casi traviesa, ¿ha vuelto a llamar el amor a la puerta de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu? Para quienes se quedaron un poco atrás, ellos no son solo dos nombres de la industria, para muchos se han convertido en sinónimo de complicidad, de magnetismo, de ese brillo que aparece cuando dos personas se miran y el aire cambia. Su historia, sus gestos, incluso sus silencios, han sido tema de conversación constante. Los fans celebraron cada guiño y sufrieron cada distancia, porque con una conexión tan intensa, es difícil no ilusionarse con la idea de que perdure y se fortalezca. Todos recordamos aquellos días en que las apariciones de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu parecían coreografiadas por el destino. Alfombras rojas donde las risas brotaban solas, entrevistas compartidas donde bastaba una mirada para decirlo todo, sets de rodaje en los que la química traspasaba la pantalla y se quedaba pegada al corazón de la audiencia. Después llegaron los proyectos individuales, los caminos que a veces se bifurcan, las agendas que no perdonan. Y junto con eso los rumores, las teorías, el murmullo incesante de una comunidad que no dejó de observar, que no dejó de esperar, que no dejó de preguntar. ¿Habrá vuelta atrás o, mejor dicho, un nuevo comienzo? Ahora nos situamos en el presente donde las pistas han sido más sutiles, pero también más constantes. En redes los ojos de los seguidores son microscópicos, y cuando se trata de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, cada detalle parece latir con doble fuerza. Un par de publicaciones con horarios sospechosamente parecidos, una canción compartida en historias que habla de segundas oportunidades, un like discreto en una foto antigua que de pronto reaparece en el feed como quien dice aquí sigo. ¿Coincidencia o guiño? Tal vez en otros casos pasaría desapercibido, pero aquí los pequeños destellos se vuelven faros. También ha llamado la atención la actividad alrededor de amigos en común. Un comentario amable en la publicación de alguien que estuvo con ambos en el mismo evento, un emoji sutil, fotos de grupo donde no aparecen juntos, pero se intuye que estuvieron cerca. Son chispas diminutas que, para la mirada entrenada de los fieles, iluminan el horizonte con la promesa de una reconexión. Porque detrás de un like a veces hay memoria, detrás de un comentario a veces hay cariño, detrás de un silencio a veces hay una conversación que se está retomando con cuidado. Más allá de las pantallas, el eco se amplifica en entrevistas y eventos. Un comentario casual de Halil İbrahim Ceylan sobre agradecer lo que la vida trae de vuelta encendió alertas. Una frase de Esra Turkoglu sobre aprender a valorar la calma y las personas que la traen, sonó a declaración velada. Coincidencias en una gala, saludos breves en un backstage, la sensación de que esa distancia gélida de otros meses dio paso a una tibieza distinta, como si las defensas hubieran bajado y la puerta entreabierta dejara pasar un aire nuevo. Y hablemos de la química, esa fuerza misteriosa que no entiende de comunicados ni de horarios. Verlos en pantalla era percibir un hilo invisible que tensaba cada escena con una intensidad difícil de imitar. Ese hilo, aun cuando no se ve, muchos juran que se siente de nuevo, en la forma en que mencionan proyectos pasados, en la nostalgia con la que recuerdan personajes, en la luz que asoma cuando sus nombres aparecen en la misma conversación. La comunidad no se cansa de repetírnoslo en mensajes, se nota, se siente, algo se mueve. ¿Hay pruebas firmes? En el universo del espectáculo, las certezas suelen llegar gota a gota, y a veces nunca llegan como uno quisiera. Pero los indicios, que antes eran chispazos aislados, ahora dibujan un patrón. Hay una tendencia que apunta a la reconciliación, o al menos a una reapertura de los canales del afecto. Si comparamos los periodos de aparente indiferencia con lo que vemos ahora, lo que aparece es una suavidad nueva, una familiaridad que no se fuerza.
Es como si el tiempo con su paciencia hubiera pulido asperezas y despejado el camino para un acercamiento cauteloso pero real. Esto no es la percepción de unos pocos románticos empedernidos. Muchos seguidores, los de siempre y también nuevos, se han puesto de acuerdo en algo, si no es ya un regreso, es un prefacio muy convincente. Y es que las relaciones humanas son complejas, no lineales, la gente crece, cambia, aprende. Lo que no encajó antes puede convertirse, con perspectiva y madurez, en base sólida. Tal vez Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, en este tiempo, se miraron con honestidad desde lejos y entendieron cuánto valor había en lo compartido, qué cosas estaban pendientes de decir, qué abrazos quedaban por darse. Claro, conviene mantener los pies en la tierra. Rumor es rumor hasta que llega una confirmación con todas las letras. Ellos son reservados, cuidan sus espacios, y eso también se respeta. Pero esa cautela no impide el análisis, no apaga la ilusión. Cuando vemos a dos personas que parecen encajar sin esfuerzo, que proyectan una energía luminosa cuando se cruzan, es natural desearles lo mejor. Y la audiencia, que los acompañó en cada escena y en cada noticia, quiere creer que todavía hay capítulos por escribir. Hablemos de momentos concretos que han alimentado esta narrativa en las últimas semanas. Una historia con una taza de café y una canción de fondo que habla de volver a empezar, publicada por Esla Turkoglu, casi a la misma hora en que Halil Ibrahim Ceylan compartió un atardecer con un texto breve sobre agradecer lo que regresa. Esa sincronía, repetida en distintos días, encendió el radar colectivo. A eso se sumó una entrevista rápida en la alfombra de un estreno. Él sonrió al escuchar el nombre de ella, y en su respuesta no hubo evasivas, sino una serenidad que sonó a respeto y afecto. Ella, por su parte, habló de ciclos que se cierran para abrirse de forma más hermosa. Nadie dijo volvimos, pero nadie cerró la puerta. Los más atentos han detectado la a fotografías de épocas que muchos consideran doradas. No es solo nostalgia, es la elección de volver sobre momentos que hicieron vibrar a la audiencia. También se habla de saludos compartidos en pasillos de eventos, de conversaciones cortas pero cálidas, de una normalidad recuperada. Y cuando la normalidad se vuelve dulce, los corazones se aceleran, porque lo cotidiano es el escondite favorito de los grandes retornos. Hay otro detalle que no se puede pasar por alto, el lenguaje corporal. Ese arte silencioso en el que la mirada sostiene, la sonrisa abre y los hombros se relajan. Los gestos dicen lo que las palabras todavía no confirman. En vídeos, en fotos, en recuerdos recientes, se nota un confort que no se finge. Esa confianza, que algunos creían perdida, parece haber encontrado de nuevo su casa. Es como si ambos hubieran decidido hablarse desde la calma, sin prisas ni estruendos, con la claridad de quienes ya pasaron por la tormenta y aprendieron a guarecerse. ¿Y qué dice la comunidad? Nos lo han escrito una y otra vez, vimos esto, notamos aquello, ¿se dieron cuenta de este detalle? A veces la suma de pequeñas cosas se convierte en una declaración más contundente que cualquier titular. No se trata de forzar historias, sino de leer el ritmo de una música que ya conocemos. Cuando esa melodía se repite, el corazón reconoce los compases y completa la canción. Entonces, ¿está todo dicho? Lo cierto es que el panorama es alentador. Las señales en su conjunto apuntan a un renacer del vínculo entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Tal vez no con la prisa de antes, tal vez con mayor prudencia, pero con la fuerza que da la madurez. En una industria donde la exposición es constante, cuidar lo íntimo es un acto de amor. Por eso, aunque no exista todavía un sí rotundo, lo que se percibe es un sí en construcción, un sí que se está escribiendo con gestos, con tiempos compartidos, con silencios que ahora abrigan y no separan. En definitiva, y a riesgo de sonar tan emocionados como ustedes, aquí va. Confirmado en el corazón de la audiencia, Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu están juntos otra vez, el amor vuelve a florecer. Puede que falte el comunicado oficial, puede que sigan eligiendo la discreción, pero la corriente es tan clara que negarla sería cerrar los ojos ante lo evidente. Y si algo nos ha enseñado esta historia, es que lo evidente, tarde o temprano, se abraza a la luz. Nos toca esperar, observar sin invadir, celebrar sin presionar. Porque hay amores que cuando regresan, piden silencio para crecer. Y si este es el caso, lo mejor que podemos hacer es acompañar con respeto, con alegría, con esa fidelidad que ustedes han demostrado desde el primer día.
Nosotros, desde Escándalos de Series Turcas, seguiremos con la lupa, pero también con el corazón abierto, listos para traerles cada nueva pista, cada destello, cada frase que acerque un paso más la confirmación que todos anhelan. Llegamos al final de este vídeo, pero no sin agradecerles por estar, por comentar, por sostener esta conversación que se ha convertido en un refugio para los que todavía creen en las segundas oportunidades. Ahora queremos leerte. ¿Crees que Halil İbrahim Ceylan y Sıla Türkoğlu ya han retomado su historia? ¿Qué señales viste que no hayamos mencionado aquí? Déjalo en los comentarios, amamos discutir cada teoría con ustedes. Y si te gustó este análisis cargado de emoción y pistas, deja tu like, compártelo con tus amigos que siguen cada paso de esta pareja tan querida, y por supuesto, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y activa las notificaciones. Lo mejor de esta historia podría estar por contarse y aquí, como siempre, te lo vamos a narrar con el corazón en la mano.